Muy buenas tardes, compañeros, compañeras, bienvenidos. Este webinar, tiene la particularidad de que es sistematizado y con temas que explican el contexto. Por eso, un saludo muy especial hoy a nuestras abogadas, a Alice, que hoy hace la coordinación de este webinar, conjuntamente con la doctora Yolima Zapata Vasco, que en pocos minutos la tendremos con nosotros y nosotras. Es muy importante hoy saber qué es eso de la incidencia de la resolución 2050 en la calificación de invalidez. ¿Por qué? Pues porque son los temas que más se nos vienen acercando a nuestro departamento. E igualmente, esto va también unido a muchos temas que vamos a seguir presentando acá como temas de desestructuración y que también las abogadas vienen persistiendo en cómo buscarle salida a todas estas situaciones. Por eso lo hacemos desde este punto de vista, porque nos parece muy, muy importante que tengamos una claridad amplia sobre lo que significa todo este tema de la revisión a la 2050 hoy. Bueno, en el día de hoy, desde la Central Unitaria de Trabajadores y el Comité Ejecutivo, les mandamos un saludo muy especial a todos y a todas y queremos contarles tres asuntos muy importantes. Uno, la Central Unitaria de Trabajadores en este contexto respalda la reforma tributaria. La vemos que es progresiva. ¿En qué es progresiva? En tanto que tiene niveles de justicia, donde tienen que pagar el tributo quienes más ganan, quienes más poseen riquezas, y pues la nuestra no es que nos exonere, pero sí también nos ponen a pagar acorde también a nuestros ingresos, que creo que eso es un tema fundamental para ir caminando hacia la disminución de las brechas de desigualdad, pero sobre todo al tema de la equidad. Creo que en ese sentido tenemos que tener una claridad muy puntual en esa primera apuesta de esta reforma. Tiene también esta reforma un objetivo que me parece que lo tenemos que trabajar más, y es la disminución de la deuda interna, que realmente pues ya es muy alta, pero si al cabo del tiempo podemos demostrar que es cierto que la forma como se hizo la tributación y cómo se destinó y cómo está planteada para los desequilibrios, entonces sería también un medidor para medirla desde ese punto de vista. Y la reforma tributaria también es fundamental para el desarrollo, digámoslo así, de las políticas sociales dirigidas al bienestar de la población. En especial, ¿cuáles? Pues en especial la de los sectores mucho más vulnerables y oprimidos. Por ejemplo, una buena reforma tributaria puede permitir que muchas personas reciban pensión, o muchas personas tengan beneficios acorde también a esa tributación. Y en ese sentido, pues creo que ha sido muy claro el ministro José Antonio Campo en demostrar cómo es muy interesante en poner la reforma tributaria alta para las empresas que tienen mucho más ingresos, más grandes, más amplios que las pequeñas y medianas empresas, o que las empresas que no tengan los ingresos de las grandes empresas. Creo que eso es importante desde el punto de vista de, digámoslo así, del equilibrio, de la equidad y la posibilidad que desde allí se tiene un buen empleador, o una empresa buena, o una empresa que recibe estos beneficios, poder también vincular las personas que hoy necesitan del trabajo de sí. Creemos que en el gobierno anterior, debido a la mala gestión, digamos, y debido a que todas las carteras quedaron hoy bastante graves, y que la deuda aumenta prácticamente por esta situación,
y que tenemos un Estado, como ya le hemos dicho en todas las intervenciones, con la olla raspada y se llevaron la olla así. Creemos que esa situación la tenemos que develar, porque lo que hoy propone la reforma es prácticamente develar cómo los empresarios unidos en la ANDI y en FENALCO, y igualmente el Centro Democrático y sus medios masivos de comunicación, lo que querían realmente era encubrir, digámoslo así, grandes capitales que tenían que desviaban prácticamente toda esta corrupción que tenía el Estado en ese sentido. Igualmente es muy importante saber que pues se va a hacer digámoslo así, las exenciones en algunas empresas y zonas francas para que se acabe con deducciones de la renta del pago de regalías y se imponen impuestos más altos a los dividendos, a las ganancias ocasionales y al patrimonio. En general, pues la reforma tiene, digamos, el criterio progresivo en materia fiscal de que los que más tienen más paguen, y de esta manera atiende digamos, lo consagrado en la Constitución del 91. ¿En qué sentido? En que el gobierno del presidente Petro aspira a recaudar, óigase bien, 25 billones de pesos, que son recursos indispensables para adicionar en el presupuesto nacional y para atender parte del programa del gobierno con el que se comprometió, encaminado a atender las necesidades más urgentes de los excluidos de siempre, y los vulnerables, ya sabemos a quién nos referimos. Y así pues puedo avanzar en acciones en favor de la salud, la educación, el empleo digno, es decir, disminuir los niveles también de pobreza que tiene nuestro país, que ha sido significativo en ese sentido, y que la pobreza y el desempleo realmente disminuyan y tengan otra opción hoy en Colombia. Creemos que si esto es la inversión que se va a hacer con nuestro tributo, pues vale la pena que tributemos como debe ser y acorde a una regla fiscal que genera justicia. Así que el mensaje, digámoslo así, de todas las centrales unitarias de trabajadores, de las organizaciones sindicales y en especial de la CUT, es que se requiere plantear propuestas individuales dentro del contenido de la reforma. Por ejemplo, como el gravamen a las personas o a los impuestos o a algunos alimentos, para evitar que parte de la economía de hoy. Se habla mucho del impuesto a los alimentos azucarados y eso hay que ligarlo con el tema de la salud. En algunas discusiones estamos de acuerdo en que eso es necesario, se tiene que hacer, son los que más han producido la diabetes y las condiciones de salud pésimas para muchas personas en este país, pero hay que entonces saber cómo se hace, cómo es que realmente se invierte y que si cuesta más, pues también que se pague como debe ser para que no perjudique la salud de las y los colombianos. Por ello, la CUP pues llama a respaldar, digámoslo así, esta reforma tributaria, a que día a día escuchemos las explicaciones que se tienen, a que también miremos todo lo que es el tributo como tal, y que este es el país que también tiene mucho más responsabilidades en el tributo, a ver si desde ahí podemos medir, digámoslo así, un equilibrio con las demandas populares que este gobierno logró satisfacer por lo menos en sus propuestas de campaña, y recoger también muchas de esas necesidades. De ahí esta reforma tributaria, que pues pocas veces se hace una reforma con este criterio de que sea la regla fiscal la que prime, porque la mayoría de las veces se hace con muchas dificultades, recargándose a la clase media o prácticamente con la evasión de muchas empresas, de los grandes empleadores con ellas. Entonces, este es como el primer paso que se da
Y el primer objetivo así, al término de estos 4 años, por lo menos se haya reducido la deuda interna, que es muy importante ese pedacito. Por último, también desde la Central Unitaria de Trabajo y desde el Departamento Jurídico tenemos una propuesta única, y es mirar y caminar que hay en la ley y en toda esta desestructuración que han hecho los empleadores, cómo se hace, todos los individuos que tienen para decir, oiga, no, ya desapareció su convención colectiva, se acabó un pacto colectivo. Oiga, no, nosotros tenemos otro sindicato aquí mejor que ya pasó su pliego de peticiones y ustedes, si ustedes se quieren, se van con este, o si prácticamente se quedan sin negociar el pliego porque ya le respondimos a un sector de los trabajadores. Y ese sector de los trabajadores, ¿cuál es? Es el que dice que no se sindicaliza porque el patrón le va a dar lo mismo que hay en el pliego de los trabajadores. Y con eso se salva la empresa, con eso estigmatizan a las y los trabajadores, con eso vuelven los trabajadores de nuestro país mucho más humillados e indignados frente a su derecho de asociación, y con eso atentan profundamente a la libertad sindical. Grabémonos eso porque son muchos los abogados de los empleadores que están en toda parte metiendo sus narices, denigrando de la labor de las normas, digámoslo así, excluyendo y discriminando trabajadores y trabajadoras para que entre ellos mismos se peleen incluso por la misma organización, mientras ellos meten su propia normatividad que desestructura todo el empleo en el país. Con estas 2 tareas que les estoy contando, que estamos haciendo, que estamos buscando las normas para caminar hacia un estatuto del trabajo, para definir si lo que tenemos nos da para estatuto del trabajo o no. Entonces, con esto termino esta parte de la coyuntura y le doy paso a que nuestra abogada Alice Telles nos presente a su querida invitada, que muchas gracias, muy querida por habernos acompañado hoy también. Siempre cada 8 días nos acompañan personas que conocen el tema de un alto nivel. Tratamos de escoger que sean temas bien tratados. Cuando tengamos aquí, por ejemplo, los temas de los exhortos, los temas de la negociación multinivel, los temas también de la consolidación del Plan Nacional de Desarrollo, y que las mujeres lo estamos recogiendo con enfoque de género. Cuando tengamos todo eso, van a ver lo importante que es que a través de este webinar, cada uno de los expertos y las expertas nos vayan explicando no solo el tema, sino también los impactos, su implementación y el objetivo con el cual lo estamos realizando. Y que ustedes puedan en este país hablarle a la gente, tomen atenta nota de todas estas explicaciones, porque el objetivo de este webinar es que ustedes puedan ir a sus regiones, puedan ir donde la gente y explicarle, tener claridades. Yo les digo, yo no tenía mucha claridad hasta hace 15 días de lo que era la reforma tributaria, incluso tenía desconfianza. Pero a medida que nos lo han explicado, a medida que han venido aquí quienes la están escribiendo, hemos entendido el proceso, y es un proceso a largo plazo. Ahí les dije lo de mediano plazo para que ustedes lo tengan en cuenta, y pues la Central Unitaria de Trabajadores CUT la aprueba. Entonces, Ali, bienvenida, muy buenas tardes, aquí la dejo con su invitada y unas buenas tardes para todos. Buenas tardes, Ligia. Muy buenas tardes para todos y todas. Es un gusto tenerles en este espacio tan importante para el equipo jurídico de la CUT Nacional el día de hoy. Para referenciarles, es un gusto para nosotros tener a los compañeros de Coljuntas por segunda vez en nuestros webinars, expertos en juntas de calificación de invalidez, pues teniendo en cuenta que en la sesión anterior, en compañía de la doctora Diana Cuervo Báez, nos referenció algunas generalidades sobre las juntas, su funcionamiento y sus procedimientos, de los cuales se pudo concluir entonces que las juntas de
de calificación de invalidez fueron creadas mediante los artículos 41, 42 y 43 de la Ley 100 del 93 y tienen la función de actuar en primera y segunda instancia en los procesos de determinación de origen y de calificación de la pérdida de capacidad e invalidez de los habitantes del país, para resolver controversias o emitir conceptos y o peritazgos sobre solicitudes con diferentes objetivos dentro de una reclamación de prestaciones o beneficios para la condición de discapacidad de una persona. Entonces, para seguir con este hilo que nos parece muy importante que ustedes tengan conocimiento de todos estos temas, el día de hoy la doctora Yolima Zapata Vascos, abogada, quien hace parte de la Junta Directiva de Coljuntas y quien es la representante legal de la Junta de Calificación del Meta, nos hablará sobre la incidencia de la resolución 2050 en los procesos de calificación de invalidez, resolución que me permitiré compartirles en nuestro chat para los asistentes que se conectaron después de la 1 de la tarde, porque ya habíamos hecho la tareita de enviárselas por el chat. Referente a las preguntas, les vamos a pedir el favor que vayan levantando la mano o haciéndolas en nuestro chat, y una vez terminada la intervención de la doctora, daremos el uso de la palabra a las personas que deseen intervenir. Sin más preámbulo, doctora Yolima, es un gusto tenerla con nosotros. Tiene el uso del micrófono y estamos atentos. Muchas gracias por habernos invitado a este espacio. Hoy desde Villavicencio, en un espacio muy natural, muy bonito, como podrán ver ahí, harta luz, porque la idea es compartir en todos los ambientes. Y el objetivo de hablar sobre la resolución 2050 es porque desconocemos incluso cuáles son algunos de los aspectos de esa resolución que rigen a las juntas. Es una resolución, ojo, que está por debajo normativamente del decreto 1072 del 2015, que es el decreto reglamentario del sector trabajo, que compila el decreto 1352 del 2015, que es el que regula las juntas de calificación. ¿Cuáles son los aspectos que nosotros consideramos de esta resolución que entorpecen el proceso de calificación, previamente ya establecido en el decreto 1072? Uno de esos primeros aspectos es la clara contradicción que existe con relación al pago de los honorarios de las juntas. Dice la norma que los honorarios se deben de cancelar de manera anticipada. ¿Qué quiere decir ello? El 1072, que si un trabajador no está de acuerdo con un dictamen emitido en primera oportunidad, y valga la aclaración, señores y señoras, y es que la calificación en primera oportunidad en Colombia no está reglamentada. El ministerio no se ha tomado el trabajo de reglamentar dicho procedimiento. Entonces, por eso ustedes van a encontrar trabajadores que dicen, pero es que llevo años con la EPS para que me califique, la ARL no me quiere responder, en fin. Porque existe solamente un artículo en el decreto ley 019 que habla sobre ese aspecto de la calificación en primera oportunidad. Pero bueno, eso sería tema de otra conversación. En este momento, entonces, decimos que los honorarios tienen que ser pagados en primera, cuando yo, trabajador, no estoy de acuerdo con el dictamen emitido por una calificadora en primera oportunidad. Y quienes califican en primera oportunidad, ¿quiénes son? El Colpensiones, la administradora de riesgos laborales y la aseguradora del régimen de la aseguradora del RAIS, es decir, de las aseguradoras de las administradoras de fondos de pensiones. Ellos califican en primera oportunidad las EPS. El trabajador no está de acuerdo, por ejemplo, que le hayan calificado su trastorno de columna lumbar como de origen común, no está de acuerdo con la calificación y objeta el dictamen emitido en primera oportunidad. Ese dictamen objetado en primera oportunidad va a conocimiento de las juntas regionales de calificación de invalidez. La junta regional, dice la norma, debe recibir el pago de honorarios de manera anticipada, dice la 1072. ¿A quién le corresponde el pago de esos honorarios? Si es un evento de origen común calificado en primera oportunidad, lo debe pagar la administradora de fondos de pensiones. Si es el evento de origen laboral, quien debe pagar esos honorarios de la junta regional es la ARL. Y los debe pagar de manera anticipada, es decir, inmediatamente el usuario
radica su objeción, el trabajador radica su objeción, inmediatamente debe ser remitido el caso a la Junta y debe de aportar el pago de honorarios y debe radicar de manera inmediata el expediente. Pero resulta que esta resolución, muy al contrario de lo que nos dice la 1072, nos establece lo siguiente, y es que las juntas no podrán recibir consignaciones de honorarios sin el expediente. Esto va a hacer que el procedimiento de calificación en la junta se demore mucho más. ¿Por qué? Porque en la práctica las entidades que califican en primera oportunidad no radican el expediente ni a los 2 días, ni a los 5 días, ni a los 10 días. Lo radican por allá al mes, a los 2, a los 3 meses, y lo peor de todo es que lo radican incompleto. Entonces, esa falta de reglamentación en calificación en primera oportunidad nos la trasladan a las juntas y después los usuarios, muy enojados y con toda razón, los trabajadores disgustados, los empleadores también, le echan toda la responsabilidad a las juntas regionales por un procedimiento que no está reglamentado ni regulado directamente por el Ministerio del Trabajo. Entonces dice, usted no puede recibir, dice la resolución, usted no puede recibir dineros anticipados sin la solicitud de calificación. Entonces, si quien calificó en primera oportunidad fue la EPS, calificó de origen común, el fondo de pensiones pagó, pero la EPS, que no se comunica con el fondo de pensiones, no traslada el expediente, ¿qué tiene que hacer la Junta? Devolverle ese dinero al fondo de pensiones, porque además el ministerio cuando nos audita nos dice a nosotros, ¿usted por qué tiene tanta plata recibida por anticipado? Usted tiene que empezar a devolver ese dinero. Entonces uno le dice, no, pero es que ese expediente está pendiente por llegar a la Junta. No, nosotros no nos interesa, devuelva el dinero de manera inmediata, máximo 1 meses en su cuenta y después lo devuelve. Entonces cuando llega el expediente a los 3 o 4 meses, entonces empieza a pedir el pago de honorarios que ya fue devuelto hace 1 o 2 meses porque la entidad calificadora en primera oportunidad no radicó de manera oportuna el expediente. Primera contradicción. Segunda contradicción o situación anómala de la resolución que entorpece el proceso de calificación, el reparto de casos. Lo que pasa es que la resolución es un poco más exhaustiva en el tema y habla de prohibición del reparto temático. Entonces, ¿qué tenemos que hacer las juntas? ¿Cómo están conformadas las juntas? Existe un médico, otro médico o médica y otro que califican, cada uno se le asigna un caso y califican el título 1. Los que han estado en las capacitaciones en las diferentes ciudades con conjuntas, pues más o menos tendrán claridad de eso, de las deficiencias, del capítulo 1, del capítulo 2, porque si no, pues sería tema de otra conversación. Y existen unos calificadores del título 2. Entonces, uno le reparte a un médico, le reparte al otro y el profesional calificador del título 2 ve los pacientes de los 2 médicos. Entonces resulta que como nos prohíbe hacer a nosotros, por lo menos tener en consideración el motivo de erradicación, llegan 10 casos y de esos 10 casos, nosotros por nuestra experiencia sabemos que la definición del origen, por ejemplo, de una enfermedad es mucho más complejo, exhaustivo, requiere más documentos que una PCL, por ejemplo, derivado de un accidente de trabajo. Entonces llegan 6 casos de origen y 4 de pérdida de capacidad laboral de accidente de trabajo. Entonces, como el ministerio nos prohíbe reparto temático, sino que tiene que ser 1 a 1, supóngase que los 6 casos le corresponden al mismo médico. Entonces vamos a mirar que va a haber un represamiento por parte de ese médico que le va a tocar conocer esos 6 casos, cuando al otro le va, o los 5 casos de origen de enfermedad, mientras que al otro médico le va a tocar 1 de origen y 4 de PCL. Con nuestra experiencia, conociendo que las PCL son más fáciles, entre comillas, de calificar. Pero la resolución no lo trae, el decreto no lo trae cuando no debe ser así. Uno por lo menos mínimamente debe evaluar cuál es el motivo de erradicación de la solicitud de calificación para poder hacer un reparto equitativo. Y si son 10 orígenes, 5 y 5 para que no haya represamiento con ninguno de los médicos. También la resolución establece algo preocupante para nosotros, los de las juntas, y es que como mínimo los integrantes para la emisión de los dictámenes se tienen que reunir 3 veces por semana y se tienen que reunir, es decir, establece unos términos y unos tiempos que no son acordes a la realidad. Ejemplo, los médicos o los profesionales tienen agenda de 20 pacientes por día.
o 15 pacientes en la mañana, 15 pacientes en la tarde, cuando la gente es compartida, y al profesional que califica el título 2 le toca ver los 30 pacientes de ese día, o los 20 o los 15 que se programan. Entonces dice la norma, ustedes tienen que reunir 3 veces por semana en horario o en días diferentes. El decreto 1072 dice no trae esa obligación, sino que las reuniones o la emisión de dictámenes se programan de acuerdo a la cantidad de casos. Entonces, por ejemplo, antes se reunían un día, todo un día, y se sacaban 50, 60 casos o 30 o los que hubiesen en ese momento. Entonces, no solamente es el tema de imponer unos términos y de imponer ¿cómo le diríamos? Sí, unos términos especiales sin conocimiento de la causa y de la realidad del procedimiento de calificación, sino que le dicen, si ustedes no se reúnen 3 veces por semana, los vamos a sancionar con 100 salarios mínimos. Entonces los médicos y los integrantes tienen que estar en estas, mirando el paciente, se reúnen, al otro día trabajan hasta las 9, 10 de la noche en la audiencia, y al siguiente día a las 6 de la mañana viendo pacientes, y nuevamente el siguiente día agenda todo el día para poder tener un número importante de casos, porque es que si no, tampoco nos pagan a nosotros. Recordemos que nosotros también somos trabajadores. Entonces hay una presión constante y permanente por parte del ministerio que nos exige un mínimo número de casos con unos términos perentorios que no son acordes a la realidad, pero aparte de eso también nos exigen que nos tenemos que reunir, que los integrantes se tienen que reunir 3 veces por semana, y que si no lo hacemos nos van a sancionar. Entonces, en este momento hay una situación bien delicada con los integrantes y también con los abogados y con todo el personal, porque no son solamente nosotros, son los trabajadores y nuestros colaboradores quienes están trabajando a una marcha del 150% para poder darle cumplimiento a una resolución que no tiene en cuenta la realidad material y fáctica del procedimiento de calificación. Entonces, podemos decir que esta resolución va en contravía de la emisión técnica de un dictamen. Porque es que si yo tengo que sacar el dictamen y tengo 5 días para sacarlo nomás, y me tengo que reunir 3 veces a la semana, pero también tengo que ver pacientes, entonces ¿a qué hora le voy a dedicar tiempo para evaluar, revisar y analizar la historia clínica de ese paciente a fondo? Eso nos tiene bastante preocupados. Ya se le hizo una solicitud de revocatoria directa a la ministra, porque esta resolución va en contra del procedimiento de calificación, y lo peor de todo es que va en contra de los derechos de los afiliados y trabajadores que buscan que las juntas protejan sus derechos, porque esa es la realidad. A nosotros no nos llegan pacientes aliviados, nos llegan personas enfermas, personas que tienen una dificultad en la primera oportunidad que no está reglamentada. Y si ustedes van y revisan el título 5 del decreto 1072 del 2015, van a encontrar que primera oportunidad, frase completa, se repite más de 30 veces durante todo el decreto, pero desafortunadamente no ha sido ni legislado ni reglamentado. Entonces tenemos que los calificadores en primera oportunidad hacen lo que quieren y se demoran el tiempo que quieren porque nadie los obliga. Un tercer aspecto es que desconoce la resolución que los trabajadores también son apelantes. Este tema sí es delicado, delicado, señores. Ustedes no saben en el parangón que nos pone. Resulta que la resolución en uno de sus apartes dice que después de interpuesto el recurso, yo tengo que, con la interposición del recurso, hablo del recurso de reposición o apelación del dictamen de la Junta Regional. Supóngase que quien no estuvo de acuerdo con el dictamen de la Junta Regional, porque lo dio de origen laboral, fue la ARL. Entonces la ARL apela ese dictamen, y nosotros, para poder, juntas regionales, remitir el expediente a la Junta Nacional, tenemos que contar con el soporte de pago de honorarios de la Junta Nacional, porque si no, no lo podemos remitir. Entonces, la norma establece, esta resolución establece que tienen un término, el apelante tiene un término de 60 días contados a partir de la fecha en que se notifique la respuesta del recurso para pagar los honorarios a la respectiva junta. Si no, el recurso se dará por desistido. Ojo, por medio de una resolución se sanciona de manera severa con el desistimiento la oportunidad de defensa y contradicción y debido proceso de las partes. Pero supongamos que sea la ARL la que no esté de acuerdo. Pues bien, para el trabajador, en esa parte no hay problema. Usted no pagó, usted tenía que pagar, entonces se le da por desistido el recurso. El problema es que la resolución por ninguna parte dice si es el trabajador
hágase caso omiso a esta orden impartida en esta resolución. Entonces, si el que apela es el trabajador porque no estuvo de acuerdo con el dictamen de la Junta Regional y le corresponde el pago de honorarios a la ARL o a la EP o a la FP porque el usuario no tiene la obligación de pagar y la entidad no paga, entonces le doy por desistido el recurso también al trabajador. ¿Es eso justo? ¿Es acaso una resolución que vaya en protección de los derechos de los trabajadores? No, absolutamente para nada. Entonces, ¿qué van a hacer las AFPs y las ARLs? Me voy a quedar de manos cruzadas, no voy a pagar, voy a esperar que pasen los 60 días y que la Junta decrete el desistimiento del recurso de apelación interpuesto por el trabajador. La mayoría de las juntas, ninguna de las juntas lo estamos haciendo porque nos parece, nos vamos en contravía de esa resolución porque es completamente injusta y no lo estamos haciendo. Estamos declarando el desistimiento, haciendo una interpretación de la norma, porque recordemos que las normas se deben siempre interpretar en favor de la parte más débil de la relación. En este caso, ¿quiénes son? Los usuarios calificados en la junta. Ellos son la parte débil de la relación que se genera allí, tripartita, entre todas las entidades del sistema. Entonces, nosotros juntas, ¿qué estamos haciendo? ¿O qué deberíamos de hacer? No, mire, yo desconozco esa resolución, no le voy a dar aplicación cuando se trate de trabajadores. Pero podrán decir las entidades, pero es que esa interpretación no la trae la norma. La norma dice que si no se paga, entonces usted declara el desistimiento. El problema es que si yo soy la entidad que tengo que pagar, yo no puedo provocar mi propio desistimiento. Pero ¿esto a qué está llevando, señores? A que los procesos se queden ahí infinitamente porque nadie paga los honorarios de la Junta. Nadie. Todos están haciendo los de los oídos sordos, nadie está respondiendo y los usuarios con todos sus derechos allí pendientes de que se les resuelva y se les defina una situación. Entonces, esta resolución olvidó que el trabajador también es apelante, que también es parte dentro del proceso. En el caso de nosotros como trabajadores, integrantes y abogados de las juntas, se les olvidó al ministerio que también somos trabajadores y que también tenemos derechos. No tenemos derecho a vacaciones, no tenemos derecho a prestaciones sociales, no tenemos derecho a primas. Si necesitamos un descanso, tenemos que pedir que nos nombren un reemplazo, pero durante el tiempo que queremos salir a descansar, yo llevo 12 años sin pedir vacaciones, llevo 12 años como abogada de la Junta del Meta y no he pedido vacaciones, no he tenido un periodo de vacaciones durante estos 12 años, porque si me voy, tengo que pasarle un oficio al ministerio para que ponga mi reemplazo, pero durante el tiempo que yo me voy, yo no recibo un solo peso, ¿sí? Y pues obviamente soy madre, soltera, no separada, cabeza de familia, con responsabilidades que yo no me podría ausentar, por decir 15 días o 20 días, como hacen los trabajadores normales, porque yo no voy a recibir dinero, ningún tipo de ingreso durante ese tiempo. Otro quinto aspecto, aunque no es pues un asunto netamente como el proceso de calificación, sí tiene que ver de nosotros como trabajadores. Resulta que el Ministerio del Trabajo con esta resolución, ustedes saben que el IVA es una contribución que paga quien consume o quien se beneficia de un producto, de un servicio, en este caso las juntas regionales. Entonces yo le cobro a la Junta mis servicios como abogada de la Junta, como directora administrativa, como miembro de la Junta. Y eso genera un IVA. Ese IVA era pagado, lógicamente, como lo ha dicho la Contraloría, no una vez, sino 2 y 3 veces, lo tiene que asumir, pues, el que se beneficia del servicio, en este caso la Junta. Pero con esta resolución el Ministerio, no sé por qué lo hizo de manera atacante, lo consideramos nosotros para los abogados, decir que ese IVA lo tiene que ir de costa de nuestros honorarios, entonces de nuestros ingresos, como en este caso, en el caso de los abogados. Entonces, porque la labor de los médicos y de las terapeutas o los que califican el título 2 no está grabado con IVA. Pero entonces nosotros decimos, bueno, como trabajadores nosotros, ¿qué derechos tenemos allí? Pues obviamente nos están conculcando a nosotros como integrantes y como trabajadores de las juntas todos nuestros derechos. Otro aspecto importante de la resolución es que esa junta prohíbe que se otorguen préstamos o subsidios a los empleados de las juntas. Entonces vemos que hay una clara estigmatización a un trabajador por ser de un lado o por ser del otro. Una clara estigmatización. Si yo trabajo en la junta, entonces yo no tengo un derecho a un préstamo. Yo creo que ustedes
en sus empresas creo que tienen programas de bienestar laboral. Incluso dentro de esos programas de bienestar laboral no solamente hay préstamos, hay subsidios, hay ayudas para estudio. El ministerio prohíbe netamente que en la Junta se haga ese tipo de préstamos o de ayuda a los trabajadores. ¿Qué no regula esa resolución, a más de todo? Por ejemplo, en el proceso de calificación, no establece qué pasa cuando quien objeta es la ARL, la FP o la EPS o el empleador en el trámite de calificación de la primera oportunidad. Si la EPS o la ARL es el responsable de pagar los honorarios y no lo hace, ¿qué debería pasar? ¿Sí? No se establece ningún procedimiento al respecto. Queda el trabajador lo que ustedes han denominado en un limbo laboral, esperando que alguien le resuelva su situación médica, que alguien le defina de manera concreta una situación ante las juntas regionales. Pero no se establece nada en esa calificación de primera oportunidad que debió haber sido un espacio precisamente para eso, para establecer todo ese trámite que ustedes saben se demora años, pueden demorarse años y cuando llegan los expedientes a las juntas llegan incompletos. Y nos toca a las juntas hacer una reconstrucción de los expedientes o de las solicitudes de calificación. Tampoco, esto es supremamente importante, no regula el tema de quién debe pagar o a quién le corresponde pagar los honorarios de las juntas, de los honorarios del dictamen emitido por la Junta. Y les hago esta salvedad porque resulta que si en primera oportunidad calificaron de origen común, y la Junta resolvió o emitió calificación de origen laboral en las juntas regionales, quien debe pagar los honorarios es quien apela. Entonces, en este caso, que la Junta Regional dijo que se trataba de un evento de origen laboral, apela a la ARL, estas entidades están diciendo, que como la dice que el pago de honorarios es por quien califica en primera oportunidad o por el origen en primera oportunidad, así yo haya sido el apelante, yo no pago honorarios de la Junta Regional porque quien tiene que pagar es la AFP, porque en primera instancia, en primera oportunidad ya se definió como evento de origen común. Eso no es cierto. Quien objeta o quien apela, diferente a que sea el trabajador, quien debe realizar ese pago de honorarios es el apelante. Entonces se quedan los expedientes sin resolverle y llegar a un final ante la Junta Nacional esperando la discusión o que se dirima la discusión. ¿Qué hacemos las juntas regionales en este tipo de situaciones? O por ejemplo, cuando no aportan los estudios de puesto de trabajo porque tampoco se dijo nada en la resolución al respecto. ¿Qué pasa cuando el empleador, digamos que la junta regional solicita la intervención del interconsultor para la reconstrucción del estudio de puesto de trabajo conforme a la realidad laboral del trabajador, pero nadie aporta al estudio, ni la ARL, ni el Fondo de Pensiones, ni la EPS, y el trabajador, ni el empleador niega el ingreso del interconsultor nombrado por la Junta para realizar el estudio de puesto de trabajo en el sitio de trabajo? ¿Qué pasa en esos casos? No se dice nada. Nuestra recomendación al usuario es interponga una acción de tutela a ver si el juez le ordena a ese empleador que permita el ingreso de ese interconsultor, porque no se dice nada al respecto. Entonces, señoras y señores, son muchos aspectos de la resolución. El más preocupante es el tema del recurso, del desistimiento para el trabajador, que a nosotros sí nos parece delicado que se les esté violentando a los trabajadores el derecho a la doble instancia, el derecho de defensa y el derecho de contradicción que ellos tienen para que su expediente sea remitido en segunda instancia ante la Junta Nacional. Son como los aspectos, los más importantes de la resolución. No sé si hay alguna pregunta o alguna interrogante al respecto. Doctora, sí señora, tenemos una pregunta en nuestro chat. Bajo este planteamiento, la explicación solo muestra la carga laboral de los miembros de la Junta y nada tiene que ver el debido proceso para los enfermos que llegan. Si los dos son afectados, ¿dónde está la unidad de la acción? Ya lo dijimos, no solamente en la carga laboral de los integrantes, es que eso tiene que ver con todo, porque si nos están exigiendo a nosotros responder en tiempos más rápidos y que tenemos que ver más cantidad de pacientes, eso va a disminuir la calidad de la valoración del expediente, porque tenemos que rendir en tiempos más cortos. Adicionado a ello, el tema del desistimiento del recurso, obviamente, es que es delicado, es que no se ha dimensionado. Vuelvo y digo, nosotros en las juntas no lo estamos haciendo, estamos desconociendo esa resolución, porque es que nosotros
podemos decir que porque no han pagado los honorarios en los 60 días, entonces yo le doy por desistido el recurso de apelación al trabajador. No. ¿Qué hacemos nosotros? Estamos enviando denuncias a la Contraloría, a las superintendencias, si tiene que pagar o la superintendencia financiera o a sus fondos, ¿sí? Nosotros estamos enviando las respectivas denuncias ante las entidades para que las entidades hagan algo, para que nos ayuden, para que en este momento, como en la Junta del Meta, tenemos 400 expedientes pendientes por enviar a la Junta Regional porque nadie se hace responsable del pago de los honorarios, o expedientes pendientes por documentos porque el empleador o la ARL no aportan el estudio de puesto de trabajo que se requiere para poder definir el origen de una patología. Las medidas y las acciones, pedir la revocatoria directa de la resolución por el momento. O sea, eso en este momento pienso que es lo más importante, que esa resolución quede sin piso. Y que el día que se emita una resolución que realmente regule el procedimiento de calificación, tengan en cuenta no solamente a los enfermos, a las agremiaciones sindicales y obviamente a quienes calificamos, a quienes estamos en el día a día metidos en el asunto, es decir, a nosotros, porque hay muchos aspectos que falta por regular para que el procedimiento de calificación sea expedito, rápido, pero que se emitan dictámenes que sí consulten la realidad de los usuarios, y no como en este momento lo está planteando el ministerio, a la carrera, supuestamente por represamientos. Nosotros desmentimos el tema del represamiento, se hizo en todas las instancias, porque el represamiento no era tal, y era que Colpensiones había enviado unas comunicaciones dirigidas al ministerio, a los organismos de control, diciendo que, por ejemplo, en la Junta del Meta o en otras juntas que nosotros teníamos más de 5.000 expedientes pendientes por emitir. Nosotros le enviamos copias, yo me cansé de contestarles a ellos que todo el trámite se había hecho, los dictámenes se habían emitido y que las notificaciones se habían realizado. Pero ellos insistían que no, pero era por una sencilla razón, porque ellos subcontrataron el servicio de medicina laboral de Colpensiones y los subcontrataron con entidades que se les llevaban la información. Entonces, cada que cambiaban de una entidad a otra, la información la perdían. Entonces, los usuarios no recibían las pensiones, los usuarios no tenían la pensión de invalidez porque nadie les respondía por ese dictamen. Más de 2,5 millones en copias de la Junta del Meta se le enviaron a Colpensiones con dictámenes y ejecutorias de los presuntos casos que ellos dicen que teníamos represados. Y eso pasó en todas las juntas del país, incluida la Junta Nacional. Entonces fue una resolución emitida por una realidad que no era tal, por una supuesta realidad, por una supuesta situación que no era real. Gracias, doctora. El compañero Teófilo Vidal tiene la mano levantada. Tiene el uso de la palabra, compañero. Compañero Teófilo. Bueno, mientras el compañero Teófilo habilita su audio, quiero recordarles que este webinar está siendo transmitido en vivo a través de la página de la CUT Nacional, Sistema Radial CUT. Compañero Teófilo, estamos esperándolo. Si no, mientras tanto, por aquí hay otra preguntita. Los miembros de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez pueden pronunciarse respecto a temas u objetos que no fueron apelados. El decreto 1072 del 2015 dice que tanto las regionales como la nacional se deben pronunciar sobre lo que haya sido objeto de apelación, con una salvedad o de controversia cuando se trate de la primera instancia en el caso de las juntas regionales. Hay situaciones particulares, muy, muy particulares. Por ejemplo, que en primera oportunidad hayan calificado un diagnóstico que no se haya encontrado soportado en la historia clínica, ¿sí? Las juntas tenemos una obligación y es emitir dictámenes conforme a la realidad material. Entonces, por ejemplo, en primera instancia calificaron un síndrome del túnel del carpo bilateral con una pérdida del 30%. Voy a dar cualquier ejemplo.
pero cuando se pide una electromiografía para convalidar que el diagnóstico sí exista, la electromiografía da el resultado que no hay síndrome del túnel del carpo. Y si allí el apelante es el paciente, es decir, el trabajador, porque consideraba que tenía una pérdida más alta, la Junta Regional, como quien objeta es el trabajador, allí se confirmaría el dictamen, pero se deja la salvedad. Ni se le quita ni se le pone, pero se debe dejar la salvedad de que el diagnóstico calificado en primera oportunidad no ha sido un diagnóstico que haya sido evidenciado en las ayudas diagnósticas aportadas al expediente, ¿sí? Si lo que se apeló en el caso de las juntas fue, por ejemplo, el origen que se dio como laboral, en primera instancia, en primera oportunidad fue común, en primera instancia en la Junta Regional fue laboral, y quien apela el dictamen es la ARL, obviamente la Junta Nacional puede pronunciarse o confirmando el dictamen de la Junta Regional o modificándolo. Lo puede hacer, claro, porque quien está objetando, quien está apelando, pide que el dictamen no sea de origen laboral, sino de origen común. Entonces, obviamente, sí hay pronunciamiento con relación a ese objeto de apelación en primera instancia o en primera oportunidad, según sea Junta Regional o Junta Nacional, pero es sobre el objeto de apelación o de objeción. Si lo que se está apelando es la PCL, por ejemplo, y hay modificación en el porcentaje, la fecha de estructuración puede cambiar dependiendo de el caso particular. Si aumentó, si tenía, por ejemplo, el 45 en primera oportunidad y la Junta Regional en primera instancia lo sube al 60, obviamente la fecha de estructuración se va a modificar o se puede modificar acorde con esa nueva pérdida de capacidad laboral que le va a dar derecho a una pensión al trabajador. Gracias, Doc. Otra pregunta. ¿Los dictámenes de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez se pueden aclarar o corregir? Los dictámenes tanto de la Junta Regional como de la Junta Nacional tienen 2 días para hacer correcciones, pero son correcciones, los de ambos, ¿sí? Cuando son correcciones de tipo aritmético, tipográfico, que por ejemplo la cédula del usuario se le fue un 1 de más, que el apellido no era Morales sino Morantes, pero los dictámenes de la Junta Regional, como así quedan, ya no se pueden atacar sino por la vía laboral ordinaria. Dedicado fue a hablar de eso, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué? No escuché. ¿Aló? Hola, buenas tardes. Creo que a algún compañero se le abrió el micrófono, pero no siguió con la intervención. El compañero Teófilo Vidal tampoco hizo uso de la palabra. No sé si alguien más dentro de los asistentes tenga alguna otra pregunta. En el chat tenemos al compañero Eliberto Sosa, que nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué hacer si la Junta Regional expide 2 dictámenes por una misma patología? Bueno, sería algo sui generis, pero cuando hablamos de 2 dictámenes de PCL, de origen, siendo específicos, pueden existir 2 dictámenes de pérdida de capacidad. Buenas tardes, qué pena, de origen. Es de origen, bueno, tocaría evaluarlo y revisarlo por qué. 2 orígenes laborales, 2 orígenes común, un origen común y el otro laboral, sería de pronto la situación, no sé, que se puede presentar. Muchas veces no. Excepcionalmente, la ARL puede radicar la solicitud de calificación de origen común y la EPS radica el mismo expediente de origen laboral. Supongamos, porque a mí en esta Junta del Meta me ha pasado y pienso que ha pasado en muchas regionales. Entonces allí el decreto 1072 nos trae a nosotros una figura que es la doble calificación y hay prohibición de doble calificación. Entonces, ¿qué hace la Junta? La Junta debe evaluar cuál fue el dictamen que primero se emitió, pronunciarse sobre ese dictamen
o sobre esa solicitud de calificación, devolver la otra solicitud de calificación por doble calificación, informarlo a los organismos de control y no se le haga trámite a esa objeción planteada o trámite que incurrió en doble calificación. Tocaría mirar el caso en específico con la Junta Regional de la que usted hace mención para mirar de por qué se emiten dos dictámenes con dos orígenes por un mismo diagnóstico. ¿Sí? Puede pasar que venga por la ARL como una definición de origen de accidente de trabajo contractura lumbar, por ejemplo, y luego viene por la EPS y la EPS dice, no, espérese, puede ser que no sea accidente de trabajo, pero la contractura lumbar y el trastorno de disco lumbar con o sin radiculopatía es de origen laboral. Entonces, sí vamos a encontrar dos diagnósticos, contractura lumbar y contractura lumbar, en dos dictámenes diferentes. Uno dado puede ser que la Junta haya dicho sí es derivado de accidente de trabajo o no es derivado de accidente de trabajo, pero podemos encontrar que esa misma contractura y ese diagnóstico de trastorno de disco lumbar son enfermedades de origen laboral, como efectivamente a nosotros aquí nos ha pasado y los médicos lo han hecho. O sea que podemos encontrar dos dictámenes con diagnósticos iguales, pero con orígenes diferentes. Y aquí ha pasado eso. Aquí ha pasado. Contractura puede ser derivado o no de accidente de trabajo, pero esa misma contractura y esa patología lumbar, enfermedad laboral. Buenas tardes, compañero, ya sería evaluar el caso de manera particular, evaluarlo con todas las aristas, porque es que, miren, hay un decreto que nos regula, pero ese decreto regulará, póngale por allá el 50-60% del trámite, porque la realidad es completamente diferente, ya que nos toca a nosotros en Junta, por ejemplo, empezar a coger normas del derecho laboral, del derecho civil, de la experiencia práctica, de los manuales, para empezar a dar resolución a muchas situaciones que se nos presentan al interior del trámite de la solicitud de calificación. Si me permiten una preguntita específica, yo tengo pues más o menos claro el proceso, sino que es de una persona y ella no lo tenía claro. Y se presentó ese caso que la Junta Regional me expidió dos dictámenes con por una misma patología el mismo día. Y una de ellas, la ARL, la apeló y siguió el trámite y fue la segunda la que llegó de segundo. Y la primera calificación o la primera apelación que se hizo no le dieron trámite a pesar de haber sido manifestada la inconformidad, y el trámite fue hasta la Junta Nacional, y entonces ya que porque llegó a la Junta Nacional está el dictamen en firme, entonces no sé a dónde puedo yo acudir, que no sea la justicia, aparte de la justicia ordinaria, si yo puedo ir a otra instancia que me pueda devolver ese caso o hacer valer ese derecho. Le reitero, tocaría evaluar, porque a mí me tocó un caso bien particular y de ahí la importancia de regular la realidad de los trámites. Ejemplo, cuando llega por uno y llega por otro, origen común y origen laboral, y llegan al mismo tiempo, nosotros aquí lo que hacemos es unificar los expedientes. Porque incluso aquí califican 3 diagnósticos y aquí califican 2, y uno de estos está repetido aquí. Puede ser que por el trámite, porque no lo revisaron a fondo, puede ser por muchas situaciones, ¿sí? Y se le da trámite a las 2 solicitudes por aparte. Para mí lo correcto no es eso, lo correcto es unificar los 2 expedientes, dejar una sola solicitud como principal con un solo pago de honorarios y en un solo dictamen calificar todas esas patologías para no incurrir en ese tipo de errores. Supóngase que llegó esta porque llegó síndrome del túnel del carpo derecho, yo tengo un caso así, y llegó la otra solicitud a los 15 días por el síndrome del túnel del carpo izquierdo, esta de origen laboral y esta de origen común. Esta llegó por la EPS y esta llegó por la ARL. Pero en el trámite y en las cosas se emitió el dictamen de esta de origen laboral, se emitió como común, cuando no era lo correcto. Entonces allí las juntas tenemos que entrar a hablar de un tema que no está regulado en ninguna de las normas, porque nos toca ir al código laboral o al código civil, y es dejar sin efecto el dictamen, que esta solicitud usted la puede hacer, esbozar los hechos de manera clara y solicitar que se deje todo el proceso de calificación
sin efecto hasta el momento de la radicación de la solicitud o hasta antes de emitir el dictamen, a fin de que se emita un dictamen que consulte la realidad de la solicitud de calificación. Ese trámite lo puede hacer directamente ante la Junta. Y si la Junta encuentra que efectivamente hubo una irregularidad en el proceso de calificación, debe subsanarlo, debe arreglarlo, ¿sí? Y debe dejar sin efecto lo que tenga que dejar sin efecto, volver a calificar si hay que volver a calificar, para que todas las partes sepan realmente cuál es el derecho que les asiste y si tienen que o no apelar u objetar los dictámenes respectivos. Y ya en última instancia, pues la acción de tutela antes de ir a la justicia laboral ordinaria. Pero la petición, haga el recuento detallado, hágalo detallado, y si usted quiere, yo le ayudo. Si no es de mi junta, pues yo le puedo ayudar, me avisa, la doctora tiene mi número de teléfono, mi correo electrónico, y me puede comentar el caso y miramos, o incluso con el abogado o abogada de la junta regional respectiva donde se haya suscitado el caso, se puede revisar el caso de manera directa. Nosotros somos muy abiertos, nosotros somos oficinas de puertas abiertas, entonces se puede revisar el caso y lo podemos interlazar con el abogado de la junta respectiva. Muchas gracias. Es de Antioquia y me dijeron que era un error. Sí, me envías el dato. Allá está el doctor Edgar. El doctor Edgar es uno de los médicos de la Junta, o con la abogada que nombraron nueva, están pendientes de nombrar otra abogada nueva allá en la Junta de Antioquia, y con él puedes revisar el caso. Claro, él es supremamente querido, él es muy accesible, y sé que el caso, si hay algo que se pueda arreglar, se arregla, y sé que lo hace. Bueno, doctora Yolima, muchas gracias. Y gracias a los que participaron también hoy. Creemos que cosas como estas son las que nos llenan de mucha alegría, de mucho contenido, y que prácticamente estamos mirando cómo el papel y los retos que tenemos en el mundo sindical de erradicar normas que no se acomodan a la realidad, como la 2050, tiene que ser prioridad también desde este departamento jurídico, porque mucho hemos recogido en lo que nos sirve, en las progresivas, en las regresivas, y teníamos que tener claridad en esta parte de hoy para poder erradicar una norma que no tiene ninguna certeza para con las necesidades y las condiciones de las personas que requieren de ella. Entonces, doctora, muchas gracias. ¿Y qué nos va a decir? Y hay otra palabra por ahí para dejar a Ali nuevamente. Una feliz tarde para todos y todas. Bien, doctora. Doctora. Que también son personas privadas de la libertad, es posible generar códigos con el arte y la cultura. Doctora, ¿tiene el micrófono apagado? Pidiendo la palabra. Sí, por favor, ¿quién está hablando? Teófilo. Teófilo, tiene la palabra, y por favor los demás cierran el micrófono. Teófilo. Listo, manténgamelo abierto, al favor. Teófilo y la doctora Yolima no. Sí, ya, ¿puedo hablar? Sí. La doctora Yolima, porque pues, el caso mío es que la Junta Regional me dio 8.70 y la Junta Nacional me los bajó a 0. ¿Qué podía hacer yo allí en ese caso? Un accidente de trabajo. Pues allí ya el dictamen quedó en firme. Tocaría la justicia laboral ordinaria o solicitar la revisión, pero es así en primera oportunidad. O sea, revisar la pérdida, la revisión de ese dictamen en primera oportunidad directamente a la ARL, porque puede ser que sus condiciones de salud hayan desmejorado, ¿sí? Con relación a esa última calificación que emitió la Junta de Calificación, debe haber pasado un año, lo establece el decreto 1072. Mire, ustedes no saben lo importante que es que todos los usuarios del sistema, los trabajadores, las asociaciones de enfermos, las agremiaciones sindicales, que todos participen en esa emisión de normas. Hay muchas cosas en el decreto 1072 y en esa resolución que se deben modificar y se deben cambiar en pro de los trabajadores. No podemos permitir, como decía la doctora ahorita, que sigan saliendo normas que no consulten la realidad. Para nosotros sería tan bueno
poder decirle a un usuario, no, mire, venga, yo vuelvo y reviso el dictamen como junta. No tiene que seguir a la justicia laboral ordinaria. Es más, en una de las capacitaciones que hubo en Cúcuta me llamó mucho la atención porque uno de los asociados le dijo que por qué no existía la posibilidad de que el caso fuera directamente a las juntas sin necesidad de pasar por las entidades del sistema. Me llamó la atención esa propuesta que él hacía, pero son cosas que tocaría entrar a discutir, pero que no se sigan emitiendo normatividades que nos obligan a nosotros a actuar de una u otra manera, como por ejemplo la asignación de las deficiencias, la asignación de las discapacidades, del rol ocupacional, poder que las patologías realmente de los trabajadores sean calificadas acorde a su realidad material. No es lo mismo perder este dedo el pianista que el futbolista o que el señor Cotero. El señor Cotero, por ejemplo, si le da un dolor de columna, ahí queda, porque él es el que descarga los camiones. Y supóngase que no lo tienen dónde reubicar, entonces, ¿qué hago con ese señor? ¿Y él qué hace en su vida? Si su oficio es el de ser cotero, ¿sí? Entonces, la norma dice que ese tipo de cosas no se tienen en cuenta y la deficiencia para un trastorno de columna lumbar sin radiculopatía es de 5%. Pero es una persona que muy seguramente no va a poder volver a trabajar en lo que sabe hacer. Y está próximo a salir el manual de calificación de invalidez que tiene pendiente el Ministerio de sacar, donde no hemos participado ninguna de las juntas, no han participado las asociaciones de enfermos, no han participado las instituciones académicas ni universitarias y mucho menos pues las asociaciones sindicales. Está próximo, dijo el ministerio, en salir la regulación sobre la calificación en primera oportunidad, donde no hemos participado igual ninguno, nadie. Entonces, bien importante entrar y participar de manera activa dentro de esa emisión y elaboración de normas y no permitir que vuelvan a salir normas como esa resolución o incluso modificaciones que hay que hacerle al decreto 1072. Muchísimas gracias, doctora, por su intervención, por sus claridades, por asistir a este espacio que es tan importante para nosotros, por temas de tiempo ya debemos cerrar este conversatorio, pero sin embargo quedamos atentos a una próxima intervención de Coljuntas en nuestros webinars, teniendo en cuenta que son temas muy importantes dentro del mundo laboral. Entonces, muchísimas gracias, doctora, muy amable por su asistencia. Muchísimas gracias a todos y todas los que nos acompañaron. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Feliz tarde para todos.